Bienvenido a Bienestar al Descubierto, en donde le compartimos información científica y anecdótica con la que trabajamos con nuestros pacientes para ayudarles a transformar su vida para que usted pueda hacerlo también. Bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy. Y el episodio de hoy es posiblemente el episodio más importante que usted escuchará en su vida. Estoy siendo ambicioso, pero le voy a explicar por qué. Vamos a hablar de un mecanismo que activa una función en nuestro cerebro completamente antigua, que en el momento en que la volvemos a traer a nuestra fisiología, hace magia en nuestro metabolismo. Y me refiero a la termoterapia, que es una de las 10 claves biológicas que trabajamos en Philosophy, y específicamente la versión de crioterapia, es decir, la función de someter a nuestro cuerpo a temperaturas frías. Yo tengo, para contarles un poco de la historia, desde el 2011 de estar aplicando la crioterapia todos los días. Eso significa que desde el 2011 yo me meto en agua fría. Al principio era súper rudimentario. Lo que hacía era que en la tina de bañarse en mi casa ponía al mismo tiempo a congelar en el congelador del refrigerador más o menos 10 tarritos o recipientes de plástico de 5 litros. Y con eso, ya una vez que se formaba el hielo en 24 horas, los sacaba y los ponía y me metía ahí. Midiendo temperatura alcanzaba más o menos unos 12 grados Celsius. Ahora vamos a hablar de cuál es la gradiente de temperatura para poder lograr el efecto. Luego de eso, me cambié a otra casa en donde también había otra tina para bañarse más grande, y ahí compré un congelador adicional al que estaba utilizando anteriormente, que también metía hielo porque ahora requería más cantidad. Luego me pasé a otra casa, ya no tenía tina, me compré un jacuzzi de inflar bastante grande y ahí empecé a usar ya cerca de 12 recipientes de esos. Y finalmente, ahí mismo en esa misma casa, en la parte externa, puse una tina de bañarse de fibra de vidrio y amplié a un congelador muchísimo más grande con el doble de capacidad, en donde metía 36 de esos recipientes de 5 litros. Y ya el año pasado empecé a hacerlo ya con mi propia tina comprada específica para termoterapia, en donde tengo un enfriador en tiempo real que lo que está haciendo es recirculando el agua y lo saca de la tina, pasa por el enfriador y lo inyecta nuevamente con un filtro y con ultravioleta. Bueno, el tema es que ya habiendo aplicado esto durante muchísimos años y con nuestros pacientes de manera consistente, porque es una de las claves biológicas que les mostramos, con la siguiente promesa, y ahora voy a explicar exactamente por qué es que eso sucede, se logra bajar grasa 10 veces más rápido que solo con la alimentación. Yo soy gran proponente de que cuando pensamos en el tema de bajar peso, que no es lo más importante, y pensando en el propósito que nosotros tenemos de promover una sociedad en forma, feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica, el hecho de estar en forma es solamente uno de los 4 elementos que buscamos. Y por supuesto que el bajar grasa es importante porque ahí disminuimos la carga inflamatoria de grado bajo, y así empezamos a favorecer la salud metabólica a través de la función de la mitocondria. Pero mucha gente empieza con la perspectiva de que para bajar peso hay que hacer dieta y ejercicio, y sabemos que por lo menos la estadística en el tema de hacer dietas es que el 98% de los esfuerzos para bajar peso con dieta fallan. ¿Cómo hacemos entonces, desde mi perspectiva, para poder darle a la gente un servicio que pueda dispararles el progreso y generar un muchísimo mayor beneficio? Y ahí fue en donde, a través de mi investigación durante mucho tiempo, concluí que una de las claves biológicas tenía que ser forzosamente la termoterapia. Vamos a explicar entonces un poquito la parte biológica de por qué esta parte de exposición al agua fría es tan, pero tan importante, y va a generar una diferencia de hecho 10 veces más rápido bajar la grasa que solo si lo hacemos con alimentación. Que de todas maneras, cuando el enfoque es alimentación y no alimentación sino dieta, la gente típicamente experimenta el llamado rebote, que ya hice un episodio sobre ese tema, en donde uno es el que se provoca el rebote y no el rebote le llega por arte de magia.
¿verdad? Aquí hablamos de otra cosa, porque hablamos de la eliminación de las células de grasa, algo que no sucede cuando hacemos dieta. Por eso hablamos de una serie de complementos para tener un efecto realmente poderoso, y difícilmente siento que pueda haber algo tan poderoso como la exposición al agua fría. Entonces, hablando un poco de cómo es que funciona el ser humano como mamífero que somos, vamos a poner el contexto de qué es lo que sucedía antes de que esto apareciera en escena, es decir, la capacidad de cubrirnos, controlar la temperatura y usar abrigos. Y me refiero específicamente a 2 estaciones, hablemos más bien de 4 estaciones en las zonas más extremas del planeta, refiriéndonos a el cuarto punto del planeta superior y el cuarto punto inferior, no los 2 cuartos de la zona central o ecuatorial, porque ahí prácticamente que no hay una temperatura lo suficientemente fría por parte de la naturaleza que llegue a temperaturas de congelación y por lo tanto la aparición de nieve. Entonces vámonos a colocarnos en estos 2 extremos, si se quiere, del planeta para saber cómo es que funcionan las temporadas. Por supuesto, en el hemisferio norte está sucediendo al opuesto que está sucediendo en el hemisferio sur, pero hablemos de esa temporada independientemente de dónde estemos. Tenemos el verano, tenemos el otoño, tenemos el invierno y tenemos la primavera. Estas 4 estaciones se concentran en 2 puntos importantes que tienen que ver biológicamente con la presencia y la ausencia de alimentos. Los alimentos que a través del proceso del verano entrando en el otoño aparecen en forma de carbohidratos, le dan una señal biológica a nuestro cuerpo de que hay disponibilidad de alimentos y de recursos. Por lo tanto, suceden ciertas cosas de las que ya ahorita vamos a hablar a nivel de nuestro cerebro, que nos activa el mecanismo de hambre y necesidad de carbohidratos. Porque bueno, ya lo hemos discutido en episodios anteriores, cuando nosotros comemos carbohidratos en alta concentración, y hay un momento del año para que eso suceda, inmediatamente por inducción de efectos inflamatorios, bloqueo de la señal de la leptina y adicionalmente resistencia a la insulina, empezamos a generar un acúmulo de grasa bastante extenso que nos sirve como un mecanismo biológico de salvar la vida en el momento que ya está a punto de aparecer, que es la época del invierno en donde desaparece por completo los alimentos. No hay alimentos, es decir, las frutas, los vegetales y todo lo que son fuentes densas de carbohidratos, al estar cubiertas por la nieve, simplemente desaparecen. Entonces, el mecanismo biológico está diseñado para que en la época de abundancia nosotros nos llenemos de esas reservas de la naturaleza en forma de grasa para prepararnos para esta época de carencia en donde además hay frío y necesitamos sobrevivir y no podemos comer. ¿De acuerdo? Después viene la época de la primavera en donde otra vez salimos a exponernos a un aumento ligero de la temperatura hasta que en el verano otra vez retomamos el ciclo que habíamos iniciado en descripción. Y esa es la forma en cómo funciona el mamífero allá afuera, que no tiene la capacidad de controlar la temperatura. Nosotros, por lo tanto, nos hemos salido de ese ciclo porque ahora no necesitamos la producción interna de calor, porque rara vez nos vamos a someter a temperaturas de frío extremo porque ya podemos protegernos. Es decir, nuestra inteligencia nos ha permitido crear aire acondicionado para la época caliente y exponernos a una temperatura un poquito más baja, y durante la época del frío extremo pues generamos calor por diferentes mecanismos, ya sea con chimeneas o por medio de calefacción, y además nos podemos cubrir con mucha ropa y eso permite entonces que no necesitemos activar este mecanismo biológico. Para conveniencia nuestra, excelente, pero ¿qué sucede y de qué nos estamos perdiendo al no utilizar el ciclo biológico natural en donde sí hay una exposición al frío? De eso es exactamente de lo que vamos a hablar acá, porque los mecanismos biológicos que estamos a punto de exponer tanto en corto plazo como en largo plazo son literalmente la diferencia entre continuar experimentando enfermedad o bien
poder revertirla cíclicamente y que no se convierta en una enfermedad, o simplemente mantenerla a raya y que la sintomatología nunca aparezca. Entonces empecemos diciendo, pues obviamente si ahora entendemos que hay un ciclo en donde ganamos peso para mantener una reserva energética que nos permita sobrevivir en esa temporada de carencia, en el momento en que llega la carencia, entonces simplemente tenemos una serie de recursos, pero esos recursos se van a empezar a gastar por dos razones. Una, porque necesitamos energía para nuestro metabolismo y mantenernos vivos en términos de las funciones básicas del metabolismo basal. Dichosamente, nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse al uso de la grasa. Recordemos, no solo dependemos de carbohidratos, podemos hacer ese cambio metabólico, conocido como cetosis, en donde el cuerpo empieza a acelerar el uso de la grasa como fuente de energía y mantiene todos sus sistemas. Pero también esa grasa de almacenaje sirve para que, por un mecanismo biológico que vamos a explicar a continuación, empecemos a generar temperatura proveniente de esa grasa y elevemos la temperatura para lidiar con el cambio externo y no morirnos congelados. Entonces, a partir de este punto es donde nuevamente durante la época de la primavera empieza otra vez ese ciclo de acumulación, la temperatura empieza a calentarse, empieza a florecer la naturaleza y llega a un punto en donde otra vez aparecen los recursos y volvemos a rellenar los tanques. Eso es como funcionamos de manera cíclica, pero no funcionamos de manera cíclica. Ya no lo hacemos simplemente por un exceso de disposición de alimentos y porque no nos exponemos al frío. Entonces, lo que debería ser un proceso cíclico que termina devolviéndose en la siguiente temporada, lo que ganamos no lo perdimos en el invierno, frío. Y en el verano y en el otoño volvemos a ganar peso. Y en el invierno no lo perdimos, no hay frío. Y en el verano y el otoño siguiente volvemos a ganar peso. Y esa es la razón de por qué ahora recientemente se ha determinado por medio de un estudio que el 94% de habitantes en Estados Unidos, por ejemplo, tiene enfermedad metabólica. Es porque no hemos encontrado ese mecanismo biológico, no lo hemos activado de manera masiva para revertir lo que debería revertirse, pero que ahora se volvió crónico, y es el tema de sobrepeso, es un tema de diabetes, es todas estas complicaciones. Entonces vamos a ir hablando de manera dividida en dos. Uno que es cuáles son los efectos a largo plazo y cuáles son los efectos a corto plazo de hacer exposición a agua fría. Esta agua fría es porque el agua es la mejor forma de conducción y es muy conveniente. Digamos, a diferencia de hacerlo con paquetes de hielo, porque el hielo tiene espacios de aire que no están generando contacto directo con nuestro cuerpo, pero perfectamente se puede hacer también así. O bien a través de unas terapias que se llaman crioterapia, en donde en unos cilindros uno se introduce y genera una exposición a nitrógeno que circula y enfría a cerca de 198 grados Celsius y se usa por 3 minutos. Pero aquí hablamos específicamente y el enfoque va a estar a través de lo que hoy conocemos como el cold plunge o las inmersiones en agua fría. Y uno lo puede setear a través de la cantidad de hielo o por el seteo en la máquina para que la temperatura sea bastante fría o no tan fría. Hablamos de 12 grados, 10 grados, 8 grados. Y como yo personalmente lo realizo en mi casa todos los días, 2 grados Celsius. O sea, 0 siendo la temperatura de congelación, estoy a 2 grados. Entonces empecemos definiendo, y los he anotado acá porque son fascinantes, apasionantes y muchos los efectos que obtenemos a corto plazo. Vamos a empezar por el primero y es el uso de la grasa. En el momento en que yo me introduzco en agua fría, los receptores en piel que se encuentran a nivel periférico empiezan a detectar esa caída en la temperatura y automáticamente aumentan el uso de la grasa, y esto se ha identificado que empieza a aumentar el metabolismo basal para empezar a generar temperatura. Existen dos tipos de generación de temperatura. Una se llama temperatura porque temblamos, y eso tiene que ver con la activación de los músculos de manera continua, pero intermitente,
para generar calor, ¿verdad? Porque el trabajo muscular genera calor y es una de las formas en que el cuerpo puede generar calor. Pero la otra es cuando no temblamos y es, de hecho las dos suceden, pero vamos a ver que son dos mecanismos completamente diferentes, pero con enormes beneficios al mismo tiempo. Entonces activamos a través de los receptores en piel la entrada de la señal de que la temperatura cayó y el cuerpo inmediatamente empieza a responder liberando noradrenalina y esa noradrenalina permite una conversión de la grasa almacenada a nivel periférico en un tipo de grasa que se conoce como la grasa parda. Ahorita voy a ampliar este mecanismo porque eso sucede más a largo plazo que en el corto plazo. Pero sí es cierto que la grasa inmediatamente de la zona expuesta al frío empieza a convertirse en energía para elevar nuestra temperatura y la evidencia muestra que hay una elevación del metabolismo basal inmediato por la exposición, no hablando de lo que voy a hablar ahora más tarde de una exposición crónica, sino en el momento. Hay una elevación de la temperatura y por lo tanto estamos empezando a utilizar grasa en la zona que está expuesta mecánicamente a esa temperatura fría. Luego vamos a hablar de la transformación de esa grasa en otro tipo de grasa, que es otra vía. Luego tenemos la termogénesis y la termogénesis que empieza poco a poco, si ya esta exposición es más crónica, es la conversión de la grasa blanca, que se denomina blanca porque ante el microscopio, como no tiene mucha concentración de mitocondrias, cuya concentración puede empezar a verse grisácea o inclusive parda, es un tipo de grasa que simplemente es una grasa de reserva. Y cuando está ahí, la utilizamos como fuente de energía si estamos en un estado de cetosis nutricional, por ejemplo, para sobrevivir. Pero esta grasa, en el momento en que ya crónicamente empezamos a tener una exposición al frío y la generación de epinefrina y norepinefrina, particularmente norepinefrina, entonces eso genera una activación de una transición de esa grasa blanca a grasa parda que se almacena en dos lugares en particular. Uno es en esta fosa clavicular, en ambos lados, y la otra es en la parte posterior en la espalda entre las escápulas y un poquito más en la zona superior del cuello. De hecho, esa grasa parda está en muy alta concentración en los niños pequeños y conforme los niños pequeños van aumentando en edad y empezamos ahora así a cubrirnos del frío, entonces el cuerpo ya no necesita activar el mecanismo de su propia generación de calor y empezamos a perder la concentración de la grasa parda. Pero la grasa parda, ante la exposición de temperatura fría, empieza a ganar nuevamente volumen porque esa grasa es la que tiene la vía de activación de generación de calor completamente facilitada. En otras palabras, si ya yo soy, por ejemplo, un adulto de 49 años y yo tengo mucha grasa almacenada, esta exposición crónica empieza a generar una transformación de mi grasa blanca, es decir, la de la periferia, e inclusive la grasa visceral, en grasa parda, con mucha concentración de mitocondrias, a través de un proceso que se denomina biogénesis mitocondrial, es decir, aumenta la concentración de mitocondrias y ellas lo que hacen es bloquear el uso de un tipo de energía, que más tarde voy a explicar más en detalle, para tomar la grasa y simplemente disiparla de manera libre en forma de calor. Vea qué mágico. Ya no tengo yo que hacer ejercicio para generar calor, sino que mi cuerpo solito tiene un mecanismo de generación de calor en donde ante el estímulo yo activo esta grasa parda y empiezo a utilizar grasa y a disiparla en forma de calor libre. Pero son esas células las que tienen esa función. Y empieza al principio la termogénesis a nivel localizado, pero después se concentra enormemente en el uso de esa grasa que se conoce como grasa parda. Adicionalmente, tenemos una biogénesis mitocondrial que se empieza a dar no solo a nivel de las células de grasa, recordemos, pasa de grasa blanca a grasa parda, porque estas células ahora ganan una gran concentración de mitocondrias para
activar este mecanismo de generación de calor, sino que eso sucede también a nivel muscular. Es decir, empezamos a generar mayor concentración de mitocondrias a nivel de los músculos, y ya ahorita cuando hablemos del tema crónico, es decir, los efectos a largo plazo, vamos a ver lo que eso significa para un atleta de alto rendimiento o alguien que se quiera convertir en atleta de alto rendimiento. Tenemos también que la inflamación de manera aguda empieza a bajar. Y aquí hablamos particularmente de inflamación de grado bajo que produce dolores súbitos que yo no me explico. Entonces, por ejemplo, podemos tener, no sé, ahora que está tan de moda el pádel y usted juega pádel y entonces por mala técnica y usar más sus brazos que el tronco para generar el movimiento, está generando una epicondilitis o lo que se conoce como el codo de tenista o el codo del padelista. Ahora, ok, eso claramente es una lesión de sobreuso por mala técnica. Pero también puede ser que usted tenga buena técnica y por un grado de inflamación de grado bajo que esté elevado, ahora con cualquier cosa usted experimenta inflamación. No por mala técnica, sino porque está usando algo más de lo normal, pero ni siquiera un sobreuso. Entonces ahí hablamos de que ese tipo de dolores crónicos, artritis o que tienen que ver con la activación de citocinas que están manejando una activación por un lado del sistema inmune, pero por otro lado también inflamación que se da de manera espontánea y súbita simplemente porque el grado de inflamación a nivel bajo está subiendo su umbral. Ahí es donde empezamos a generar la magia, porque la norepinefrina bloquea la liberación de las citoquinas, que son estas moléculas inflamatorias. Entonces, la experiencia es que cuando las personas en una o dos inmersiones empiezan con esta exposición al agua fría, empiezan a liberarse de dolores que venían sufriendo. Entonces, eso se los cuento nosotros acá en Kilosophy. Particularmente, obviamente para las personas que no son de Costa Rica, es una zona en el centro del país. En Escazú tenemos ese servicio. Tenemos ya disponible la exposición al agua fría en sesiones de hasta 10 minutos o hasta 20 minutos. Y los resultados en la gente están siendo extraordinarios en el tema de manejo del sueño. Mejora enormemente, más adelante lo voy a comentar. Pero particularmente en temas de dolores físicos. Bueno, yo, como les decía, desde el 2011 lo vengo aplicando diariamente y no es que si dejo de hacerlo empiezo con dolores, pero si yo tengo un dolor simplemente extiendo el tiempo y empiezo a tener resultados muy positivos en ese sentido. Entonces, por el lado de la inflamación es fenomenal. A nivel del área emocional, resulta que experimentamos cerca de un 500% más de liberación de noradrenalina y más o menos un 250% más de liberación de dopamina. Eso tiene que ver con dos cosas muy importantes. Número uno, la noradrenalina es una molécula que cuando se encuentra en alta concentración mejora enormemente la sintomatología de la ansiedad, la depresión y también trastorno de déficit atencional. Esto, de hecho, se maneja a través de una medicación que lo que hace es bloquear la recaptación de la noradrenalina para que quede más tiempo en concentración y de esa manera se maneja por un medicamento que obviamente tiene sus efectos secundarios, una disminución de los síntomas. Pero, ¿y entonces qué pasa si yo tengo un mecanismo biológico natural en donde no tengo que consumir ningún tipo de producto químico que induce un 500% más de liberación de noradrenalina? Y ahorita voy con la dopamina. Pues eso significa entonces que empiezo a generar un equilibrio a nivel del funcionamiento cerebral y pensando en esto en particular. Pero si además combinamos la exposición al agua fría, como nosotros lo hacemos en el programa nuestro, con alimentación cetogénica, por favor vaya, visite el capítulo número 32. Y ahí va a encontrar usted un capítulo de cómo manejar condiciones mentales a través de la alimentación, en donde explico 6 mecanismos solo relacionados con la alimentación, que si le metemos a este turbo, entonces esta gran liberación de noradrenalina asegura que el cerebro empiece a funcionar bien
por otro mecanismo diferente. Pero también está la liberación de dopamina, 250% más de liberación de este neurotransmisor. ¿Y qué hace la dopamina? La dopamina es este neurotransmisor que nos da la sensación de búsqueda, de motivación, nos motiva para hacer cosas, pero también es el que responde a los circuitos de adicción. Entonces yo empiezo por alguna sustancia, alcohol, cigarro, alguna droga, a generar un círculo vicioso en donde consumo esto, se genera dopamina, me genera la necesidad de búsqueda más adelante por la expectativa del levantón que voy a tener a nivel emocional, y así es como se empieza a generar un ciclo de adicción. Yo, al tener una exposición a la sustancia, cuando consumo la sustancia, genero más dopamina y entonces entro en la expectativa de volver a sentir eso y empiezo la búsqueda para volver a experimentar esa sensación. Y tenemos realmente un círculo vicioso negativo. Pero ¿qué se ha encontrado cuando se hace la exposición a la termoterapia o a la exposición al agua fría? Se libera un 250% de dopamina sin estar consumiendo un producto que es adictivo o alguna sustancia adictiva. Entonces yo genero el efecto positivo de la dopamina sin el efecto negativo que la sustancia genera de adicción. Entonces se ha encontrado que empieza a liberar tendencias adictivas en la gente porque tienen el boost liberado por el frío sin la necesidad de consumir la sustancia. Entonces esto es pero un hallazgo sencillamente mágico y realmente importante, porque podría perfectamente significar la salida de un círculo vicioso de adicción de una persona, obviamente con el cuidado de su psicólogo, su psiquiatra, sin quitar la medicación. Hay que entender que aquí no estamos diciendo que quite todo y se vaya solo a meter el agua fría, sino que empieza a haber una mejoría importantísima de la sintomatología porque estamos induciendo de manera sana liberación de moléculas que tienen un efecto que de otra manera tendría un efecto negativo, pero aquí no es un efecto negativo porque no tenemos, por lo tanto, todas las otras cosas que sufre el cuerpo cuando se consume ese tipo de sustancias. Adicionalmente, se da resiliencia y esto es en lo que hacemos mucho hincapié porque, vamos a ver, el ser humano sufre de estrés y todos sufrimos de una vida muy estresada, nos surgen cosas súbitas que hay que aprender a manejar y muchas veces no sabemos manejarlas y de hecho yo insisto de manera continua que Kilosophy en nuestras redes nos llamamos Kilosophy Nutrición. Sin embargo, cada vez más debería llamarse Kilosophy Manejo de Estrés, porque sabemos que la alimentación, y claramente trabajamos 10 claves biológicas: luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamiento, respiración, hidratación, ejercicio, termoterapia, manejo de estrés y alimentación. Pero el tema de la alimentación, si tenemos una alta carga de estrés, la alimentación simplemente no funciona, porque la alimentación, en un contexto en donde el cortisol está sumamente elevado, simplemente vamos a tener una carga elevada de azúcar en sangre simplemente porque hay una alta cantidad de cortisol, que es la hormona de estrés, y entonces con una alta carga de azúcar en sangre inducida por un tema emocional mental de estrés, mi alimentación simplemente no va a funcionar, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo insisto continuamente, no deberíamos enfocarnos en hacer una dieta. Pero aquí viene el tema importante. Se ha encontrado que el frío no produce cortisol, aunque sí produce dopamina, adrenalina y noradrenalina. Los corticosteroides, que son adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son los que típicamente responden a un evento de estrés, se activan con el frío, pero no el cortisol. Sí la adrenalina, sí la noradrenalina, con todos esos dos efectos que estamos describiendo. Y ahí hablamos entonces de que tenemos una gran ventaja porque el cuerpo experimenta un tipo de estrés, pero sin la liberación de la hormona primaria del estrés, que es el cortisol, con toda esta consecuencia negativa a nivel de azúcar en sangre, disminución de masa muscular cuando se hace de manera crónica. Pero lo importante es esto: si sufrimos de estrés durante el día, y el estrés obviamente son eventos súbitos ante los cuales el cuerpo tiene que ajustarse, y en esencia el estrés
en sobrecarga es que tenemos mucho y no sabemos cómo manejarlo. Entonces vea qué belleza lo que produce la exposición al agua fría, y esto es de manera aguda en la primera inmersión. Y hay que hacer un hincapié acá, es diferente cuando esta inmersión se hace voluntariamente a que cuando se hace forzadamente. Voy a explicar. Simplemente, y yo llevo ya 13 años haciendo esto todos los días, hoy lo hice durante media hora a temperatura de 2 grados, no acá en Philosophy, sino en mi casa, porque yo lo tengo también en mi casa. Simplemente no hay forma en que el ser humano no tenga una respuesta negativa de asombro en el momento en que entra en agua fría. Por más tiempo que lleve haciéndolo, siempre hay un shock. Y eso tiene que ver con la norepinefrina que se libera a nivel de los receptores en piel, que también se genera en nuestro cerebro en una área específica y también en neuronas que tenemos en la médula espinal. Estamos generando norepinefrina simplemente por la exposición al frío. Entonces, esa exaltación que se da produce la liberación de unas moléculas que se llaman dinorfinas, que son las moléculas que le indican al cuerpo que estamos incómodos. Yo quiero salirme de acá, no quiero soportar esto más. Y en el momento en que se liberan las dinorfinas, moléculas de ajuste y de incomodidad, inmediatamente aparece una oleada muy fuerte de endorfinas, que son las que nos hacen sentir bien. Entonces, si yo me entreno a hacer algo que es estresante sin liberación de cortisol, pero que sí libera las dinorfinas, a través de una práctica continua de meterme en agua fría que siempre va a ser incómodo, entonces yo estoy sometiendo voluntariamente a mi cuerpo a que entre en un mecanismo de estrés controlado por mi voluntad. Y el gran efecto que esto produce es que el cuerpo entonces se entrena a aprender a responder ante la incomodidad. Y en este caso, la incomodidad generada por el frío es similar biológicamente a la incomodidad generada por un despido, porque si usted es líder de una empresa, alguien le renuncia y tiene que empezar a hacer ajustes, o porque le chocaron el automóvil, o porque perdió a su pareja por un divorcio, o por cualquier situación de vida que le genere estrés. La resiliencia, en este caso, se define como aprender a lidiar con el estrés súbito de la vida, que no podemos controlar en el momento en que nos aparece, pero sí podemos controlar la respuesta ante ese mecanismo por entrenamiento, y ese entrenamiento nos lo da la exposición al agua fría. Entonces, aquí hablamos de algo poderosísimo porque, repito, el concepto que hablé anteriormente, mucha gente, por exceso de carga de estrés y no saber cómo manejarla, en el momento en que implementa un cambio en su alimentación, el cambio de alimentación simplemente no le funciona. Y no tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el contexto de estrés que la persona no sabe manejar. Pero estas inmersiones diarias entonces me entrenan a mí a que yo aprenda a controlar la carga de estrés voluntaria, pero en los momentos en que aparece de manera súbita. Ahora, si yo soy obligado a meterme al agua fría, resulta que sucede todo lo contrario. De ahí la importancia entonces de que esto sea un tema voluntario. Yo hice, hace un par de meses, estoy trabajando para la organización que lleva a Miss Universe Costa Rica en todo el proceso de selección para la candidata que va a representar a nuestro país ahorita en 2024, la elección para el certamen mundial. Y como otro tema de un episodio anterior, las sociedades en la actualidad no tienen un ritual de iniciación que conlleva que el 84% de la población no asuma responsabilidad de sus resultados y continuamente le eche la culpa a los demás. Por eso es que se habla de estadísticas de que el 95% de la gente no logrará independencia económica. Solamente el 5% de la gente logra cosas extraordinarias, y finalmente son esas personas que toman las riendas de su vida y deciden con pasión ir detrás de lo que persiguen sin importar lo que suceda. Y en el primer tropiezo no le echan la culpa a los demás, sino que entienden, bueno, esto que sucedió
voy a echar para atrás, voy a evaluar, claro, fue por este error, no lo voy a corregir, no lo voy a cometer otra vez, voy a corregir y sigo avanzando. Entonces, entendiendo que existe este contexto de falta de ritual de iniciación que en las sociedades tribales le da a la gente no la oportunidad, sino les obliga a aprender a valerse por sí mismos y lograr independencia y convertirse en miembros de valor para una sociedad, como ya no existe. Entonces se me ocurrió, en todo el proceso de trabajo con las chicas, porque fueron cerca de 10 horas que trabajamos con ellas en temas de educación, modificación en estilo de vida, reprogramación del subconsciente, cómo relacionarse con sus compañeras, entendiendo que es una competencia, pero tiene que haber comunidad y otro montón de cosas. Quise someterlas, entendiendo que la posibilidad es muy alta de que no hayan tenido ritual de iniciación, a una inmersión en agua fría. Y todo eso lo filmamos. Y posiblemente, si me encuentro las tomas, las vamos a poner acá de apoyo. Con la intención de que ellas pasaran a través de un proceso sumamente incómodo, pero que las iba a llevar a, una vez cumplido el reto, obtener una fortaleza interna difícilmente lograble con otra cosa, porque en este momento estaba bajo su control. Y aquí tengo que decirlo, porque a eso es a lo que quería llegar al concepto. Ninguna de ellas fue obligada a hacerlo. A todas se les preguntó: ¿usted quiere hacerlo? Si no quiere hacerlo, no se preocupe, no hay ningún problema. Pero si usted dice que sí, entonces lo vamos a hacer. Y de esta manera logramos generar, y dichosamente las 19 de ellas entraron en la tina con agua fría y tuvieron esta experiencia interna de autocontrol. Hubo 2 que se les podía ver la cara de pavor, como si estuvieran enfrentándose a la muerte. Literalmente eso es lo que sucede en un ritual de iniciación. De ahí el poder de hacer esto, en este caso, pues definido para la dinámica que buscábamos con ellas. Y las 17 restantes, pues en medios grados, más altos, más bajos, autocontrol. Hubo una chica que practica, es profesora de taekwondo, y entonces tiene un autocontrol por disciplina, y esta entró, obviamente se ve en la cara en donde está el efecto de incomodidad, pero a través de todos los ejercicios de respiración que les enseñamos y a las que las indujimos, entonces ella logra el control. Las 2 que tuvieron esta cara de pavor, igual, a través de los ejercicios de respiración lo lograron, pero ¿verdad? Pasan siempre por el shock. Y esto entonces significa que obtenemos ese beneficio a largo plazo para lidiar con el estrés, y ahora el estrés no nos pega tan fuerte porque ya somos resistentes, vamos logrando generar un callito, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y después está la inmunorregulación. Se demostró que cuando entramos en contacto con el agua fría, la liberación de noradrenalina produce la anulación, que también tiene que ver con el proceso inflamatorio, de citocinas, que son moléculas que activan el mecanismo de inflamación y hacen que el sistema inmune se vuelva súper agresivo. Ojo, el sistema inmune está diseñado para cuidarnos, para resguardarnos de virus, bacterias, parásitos y todos los microorganismos que puedan representar un daño para nuestro cuerpo. Tristemente, estas células inmunológicas en algunos casos se vuelcan contra nuestros propios tejidos, y de ahí la importancia de que pueden, voy a hablarlo ahora para los efectos a largo plazo, pueden representar la terapia del frío o la exposición al agua fría una ventaja para personas que tienen enfermedad autoinmune, porque se logra, uno de los mecanismos es la generación de la inmunorregulación. Entonces, las células inmunológicas pueden estar agresivas o pueden estar reguladas. Agresivas quiere decir que con cualquier cosita, como dicen, una persona tiene una mecha corta, con cualquier cosa ya explota, o tiene la capacidad de relajarse, analizar la situación y tomar la mejor decisión. ¿Okay? Las células inmunológicas, cuando se genera sintomatología ante un resfrío, por ejemplo, es que se volcaron agresivamente sobre el patógeno que esté ahí. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando generamos inmunorregulación, es como el que detecta el peligro, respira profundo y sabe cómo actuar de manera precisa para solucionar el problema sin generar todo un drama. Y eso es precisamente lo que produce la liberación de la noradrenalina. Al
bloquear la liberación de las citocinas que le informan a las células inmunológicas y viceversa que es hora de atacar. O las mismas células inmunológicas liberando esas citocinas para generar una respuesta muy agresiva que genera un montón de sintomatología. Entonces, básicamente esto se demostró a través de un estudio en donde algunas personas hicieron una serie de entrenamientos, dentro de ellos respiración, pero también la inmersión en agua fría, y fueron sometidos a la infección adrede de una bacteria. Y la respuesta de sintomatología fue mínima en comparación con los controles que sí tenían un montón de reacciones negativas. De esa manera podemos bajar la frecuencia. Por ejemplo, si usted es una persona que se resfría con mucha frecuencia y con la sintomatología y se le va la voz, inflamación, etcétera, entonces puede usted a través de esto encontrar cómo logra una inmunorregulación y su sistema inmune se logra controlar más y empieza a manifestar síntomas leves y no agresivos en cada ocasión, porque sus células ahora están respirando tranquilas y no se mandan agresivas con granadas y torpedos para destruir todo el ambiente. ¿Okay? Ahora voy a moverme a los efectos que suceden a largo plazo. Esto quiere decir que son gracias a la sumatoria de exposición por mucho tiempo. Es decir, aquí hay dos vectores con los que podemos jugar en términos de la exposición. Lo que se ha demostrado es que la dosis mínima efectiva y en evidencia científica es de 11 minutos a la semana. Si usted quiere hace 11 minutos de un solo, si quiere hace 2 sesiones, una de 6 minutos y otra de 5 minutos, si quiere hace 4 de 3 minutos y ya hizo 12 minutos, no importa cómo lo haga, pero la dosis mínima efectiva son 11 minutos. Eso no quiere decir que sea lo necesariamente óptimo. Hablamos de dosis mínima efectiva para generar una serie de reacciones como las anteriores, pero también a largo plazo ya es donde empezamos con los dos vectores que generan un beneficio. El número 1 es qué tanto tiempo me expongo yo a la temperatura fría. Y el número 2 es qué tan baja está la temperatura. Entonces, guardando los límites, aquí hablamos de que entre más tiempo y menor temperatura, más activo yo este mecanismo biológico en nuestro cerebro que le hace interpretar, llegó el invierno polar, es hora de cambiar mi metabolismo y empezar a cocinar con gas en lugar de cocinar con gasolina. No sé, para poner un ejemplo, ya lo voy a ampliar. Entonces aquí hablamos, lo primero es la reversión de la diabetes tipo 2 y la naturaleza es fascinante y funciona en un equilibrio que es verdaderamente de admirar. Lo que se ha encontrado es que la glucosa, cuando se encuentra elevada en sangre, representa una sustancia anticongelante. Ojo lo que estoy diciendo. Recordemos, durante la época del otoño, final del verano y el otoño, por el gran consumo de carbohidratos, nos volvemos gordos y diabéticos. Estamos programados de esa manera. Eso ya yo lo expliqué en un episodio anterior con más amplitud. Estamos diseñados de esa manera. Nos volvemos gordos y diabéticos. ¿Pero diabéticos por qué? Bueno, porque se ha encontrado de hecho que los niveles altos de glucosa actúan como un anticongelante. Y vamos a entrar en un momento del año en donde vamos a someternos a temperaturas muy frías y las células no se pueden quedar bloqueadas y congeladas. Entonces, el sistema tiene un mecanismo para asegurarse de que en el momento en que entramos en esa temporada, las células no se congelen ante la exposición de temperatura extremadamente fría y el sistema empiece a reaccionar para generar calor. Ya vamos a llegar ahí. Hay otro factor importantísimo y es que se ha identificado que independientemente a la alimentación, el cuerpo en su sabiduría genera una migración de la grasa que conforma la célula, la membrana celular, y empieza a aumentar la concentración de los omega 6, que son unos ácidos grasos poliinsaturados que no se congelan fácilmente. Esto en los animales que producen o que pasan por el ciclo de la hibernación. Y cuando empieza a llegar esa temperatura, y ya vamos a hablar exactamente de cuál es ese umbral, hablamos de 2 semanas de manera continua a una temperatura de 13 a 10 grados para abajo.
Esa señal biológica la tenemos los mamíferos como un mecanismo que dice, oh, ya es frío por muchos días. Quiere decir que ya está cambiando la temporada. Entonces el cuerpo, para empezar, viene con altos niveles de glucosa porque venimos de hartar a lo grande carbohidratos. Recordemos, para ganar grasa, que va a servir de reserva y generación de calor, pero al mismo tiempo la glucosa elevada es un mecanismo que permite que entremos en esa temporada sin congelamiento de las células. Pero adicionalmente el cuerpo se asegura de cambiar la conformación molecular de las células en su membrana para que el mayor constituyente ahora, en vez de ser grasa monoinsaturada, sea grasa poliinsaturada, particularmente los omega 6. Y las células empiezan a llenar de omega 6. ¿Y qué hacen los omega 6? Le dan flexibilidad a la membrana para que no se congele. Pero más interesante aún, en el momento en que la temperatura se vuelve más fría todavía, se ha encontrado que viene ahora un cambio muy agresivo en donde la membrana celular carga enormes cantidades de omega 3, que es todavía es otro ácido graso poliinsaturado que produce una mayor flexibilidad todavía entre más fría está la temperatura. Entonces, nivel alto de glucosa, anticongelante. Omega 6 que empieza con este umbral de 2 semanas de contacto con temperatura de entre 13 y 10 grados Celsius para abajo, anticongelante y flexibilización de la membrana. Y cuando ya la temperatura se va a temperaturas de congelación, el sistema, ojo, independiente a lo que la persona esté comiendo, cambia totalmente los ácidos grasos y agresivamente integra omega 3 para que tenga más flexibilidad y menos congelación. Eso se revierte en el momento de la primavera, cuando el mamífero emerge y empieza a exponerse ahora a un cambio de temperatura cálida. Otra vez el cuerpo hace lo mismo, solo que al revés. Saca los omega 3, saca los omega 6 y captura monoinsaturados para que sean la conformación primaria de la membrana celular. Y después viene a la otra temporada en donde ya los ácidos grasos saturados, empiezan también a convertirse en mayor concentración en la membrana celular. Es mágica y, como digo, es independiente a la temperatura. Entonces, ¿cómo es que logramos la reversión de la diabetes? Explicaba, y todo esto anterior proviene del hecho de que entramos diabéticos. ¿Cómo revertimos la diabetes tipo 2? Aquí es donde viene la parte mágica. La resistencia a la insulina se da, primero que todo, por un golpeteo constante de niveles de glucosa elevados, pero por otro lado, por la extensa liberación de las citocinas que producen dos cosas. Uno, resistencia a la leptina, y dos, resistencia a la insulina. La insulina, entonces, al mantenerse ciega, o más bien los receptores de insulina, al mantenerse ciegos y sordos para poder absorber glucosa, aquí es donde empieza un proceso de reversión que es que no tengo otra descripción más que decir nuevamente mágico, porque va desde varias perspectivas. Número uno, en el momento en que empezamos ya por una exposición de 2 semanas o más, recordemos, mecanismo biológico que le dice cambió temporada, de temperatura de 13 grados a 10 grados Celsius para abajo. En ese momento que empezamos con esa exposición, el cuerpo primero que todo empieza a generar una transformación de la grasa blanca que tenemos en abundancia a generar grasa parda, porque ahora sí, póngale a generar calor para que no se congele, y eso lo hace la grasa parda. ¿Qué pasa con la grasa parda? Entre más concentración de grasa parda, más utilización de la glucosa que está circulando en sangre y se mete a la célula en un grado mayor en como lo hace la insulina, que en este momento se encuentra bloqueada. Y la insulina se encuentra bloqueada porque los procesos inflamatorios están elevados. Las células en nuestro cuerpo de grasa, especialmente la célula de grasa blanca, tiene una característica, y es que tenemos de diferentes tamaños, pequeñas o grandes. Las grandes, cuando se hacen mucho más grandes, la que está cerca de la nutrición sanguínea se aleja de esa nutrición sanguínea y empieza a mandar moléculas inflamatorias para que la vía circulatoria empiece a ampliarse. Eso se llama angiogénesis, para que le llegue nuevamente sangre a esa célula de grasa blanca.
Y entonces la presencia de grasa hace que se den moléculas inflamatorias, citocinas, para llamar a una mayor irrigación sanguínea. Simplemente entre más grasa haya, más moléculas inflamatorias va a haber. Pero ¿qué es lo que sucede en el momento en que empezamos a percibir frío? Por la producción de noradrenalina, los receptores de leptina, y la leptina es una hormona que está dentro de las células de grasa y que representa como el indicador del tanque de combustible que le dice al cuerpo, vea, tengo el tanque lleno o tengo el tanque medio vacío. En el momento en que entramos en esta temporada de invierno, donde venimos de temperatura caliente, como la mayoría de gente se encuentra, el cuerpo se encuentra resistente a la leptina y la leptina simplemente no puede pasar al cerebro para indicar que es el momento de usar grasa, simplemente no lo puede hacer. Pero la noradrenalina, en el momento en que empieza a aparecer, porque la exposición, repito, de temperatura fría a la piel libera noradrenalina, la noradrenalina despierta los receptores de leptina y la leptina, que se encuentra en muy alta concentración, solo que el cerebro no la estaba leyendo porque no la podía leer por inflamación. La noradrenalina despierta estos receptores y ahora la leptina empieza a llegar agresivamente al cerebro y esto provoca que haya una migración acelerada de los ácidos grasos en la grasa blanca, repito, la que se encuentra en la periferia, para ser transformado en grasa parda y sucede un fenómeno mágico que es la muerte de la célula de grasa blanca. Los adipocitos empiezan a morir. Eso no sucede con ninguna otra cosa en la naturaleza excepto con el frío. Entonces de ahí viene un tema que yo siempre menciono. Por ejemplo, en el Low Carb Cruise, yo expuse en el 2022, en 2023, expuse este año 2024 y voy a exponer el próximo año en Alaska, en el 2025. Y así como en ese crucero, como en los otros eventos a los que yo asisto, ya sea a exponer o como oyente de alimentación cetogénica, siempre me encuentro con personas que no reflejan lo que uno esperaría de estar llevando una alimentación baja en carbohidratos, que es que están súper fit. Eso no es lo que uno se encuentra en ese tipo de congresos. Se encuentra gente que está enferma y con mucho sobrepeso. Y la historia es que a la gente, aunque keto funciona súper bien y muchísimo mejor que la alimentación tradicional, baja en grasa, contando calorías, hipocalórica, de morirse de hambre, aunque funciona muchísimo mejor que eso, la experiencia de la gente es que llegan, pierden cierto nivel de grasa y ahí se quedan. O bajan la grasa y la vuelven a subir. ¿Por qué? Porque la célula de grasa nunca se muere. Nunca se muere. Y yo les puedo decir, con el testimonio personal, habiendo realizado durante 13 años termoterapia, que yo tengo niveles sumamente bajos de grasa, llevando alimentación cetogénica, por supuesto, entrenando fuerte, pero conozco otras personas que llevan alimentación cetogénica, entrenan fuerte y no logran una composición corporal de un 6% como la que yo tengo. Y no lo estoy diciendo para ¿verdad? Como para rajar, como decimos acá en Costa Rica. Simplemente lo estoy diciendo porque la forma en cómo yo vivo y practico la termoterapia hace que mi cuerpo tenga niveles bajos de grasa siempre. Y esto provoca algo interesante. La gente dice que cuando se van de viaje, ellos ganan peso. A mí nunca me pasa eso. Yo siempre bajo peso, y bajo peso por dos razones. Uno, porque camino todo el tiempo y entonces hago zona 2 y como tengo utilización de grasa y mi cuerpo está entrenado para eso, entonces bajo grasa. Pero también, como yo me mantengo entrenando siempre para lograr hipertrofia, en el momento en que me voy de viaje y no entreno, entonces bajo un poquito de masa muscular también, que uno no quisiera. Si estuviera exponiéndome al agua fría, eso no sucede y ahorita voy a explicar por qué. El punto acá es que la magia de matar las células grasas hace que entonces el bajar grasa y bajar peso de grasa sea difícilmente recuperable. Lo tendría que hacer si yo me induzco a un ciclo natural de abundancia de carbohidratos y empiezo a comer, como por ejemplo el oso, que se come 10,000, creo que son 3,000 uvas por día y gana cerca de 10 libras de grasa por día, porque estamos programados, porque viene el invierno y hay que ganar grasa. Y entonces yo tendría que forzarme para poder ganar ese peso. Pero lo normal es, de acuerdo al estándar de la gente, que
hay bajada de peso y la gente llega a un punto en donde no logra sus objetivos ambiciosos porque simplemente no hace de todo y no lo logra, excepto termoterapia, ¿verdad? Y por otro lado, bajan el peso y lo vuelven a ganar. Eso a mí no me pasa, yo mantengo niveles de 6%. Ahora que acabo de hacer un ayuno de 7 días, ya voy a contar cuál fue la historia y por qué aplican esto. Sin hambre y... O sea, literalmente bajé de 6% a 4.3%. Niveles muy bajos, ¿verdad? Y grasa visceral en 1. Y no, nuevamente no lo digo por rajar, es que simplemente es la consecuencia de un hábito de aplicar el frío en mi vida que lo que hace es resultados extraordinarios. Entonces, por ese lado, ¿por qué revertimos la diabetes? Porque entonces la célula grasa se muere, sale rápidamente la grasa que conformaba a esa célula para ser utilizada como generación de calor libre y la liberación de las citoquinas que produce la resistencia a la insulina se revierte porque ya no hay moléculas inflamatorias y ahora la célula puede absorber el azúcar que está circulando en sangre. Adicionalmente, si estamos haciendo cetosis nutricional, ahí es donde le metemos el turbo porque además no le estamos metiendo un montón de azúcar. El cuerpo ahora puede usar la que tiene. La grasa parda facilita la utilización de ese azúcar en sangre y si además hacemos ejercicio y hacemos zona 2, por ejemplo, entonces nos volvemos súper sensibles para la insulina y revertimos la condición. La revertimos. Ustedes escucharon, o si no, pueden buscar el episodio con mi madre en donde entrevisto a doña Clary, que revirtió diabetes tipo 2 en el 2001 y hoy tiene 83 años sin diabetes, ¿verdad? Son cosas que son posibles, pero obedecen a ciertos principios y por eso les decía que es posible que este sea el episodio más importante de su vida porque encontrarán vías metabólicas que tal vez nunca pudieron entender de por qué se dice que la diabetes tipo 2 se puede revertir. Bueno, aquí estamos explicando parte de eso. Y también se pueden ir a escuchar el episodio de don José, que al día siguiente que nosotros tuvimos nuestra cita, él empezó a hacer inmersiones en agua fría y los cambios fueron impresionantes y su regeneración del daño renal que tenía también inexplicable. Ese es el tipo de cosas a los que podemos accesar como mamíferos que ahora encontramos una vía antigua que habíamos dejado de utilizar. También se da la reversión de la inflamación generalizada por la apoptosis, la muerte de estas células grasas, que ya no solo representa el potencial de revertir diabetes tipo 2, sino que también la inflamación de grado bajo por moléculas inflamatorias que estaban continuamente siendo liberadas, ahora empieza a caer como si le estuviéramos echando agua a un fuego que estaba ardiente, pero ahora lo tenemos con un nivel muchísimo más bajo, porque empezamos a, primero que todo, recordemos, de manera aguda, pero ya si lo hacemos crónico también, la norepinefrina bloquea la liberación de citocinas. Si descargamos la célula de grasa y la matamos, apoptosis, las moléculas inflamatorias de ese exceso de grasa ahora desaparecen y los niveles de inflamación provenientes de estos mecanismos de moléculas liberadoras de citocinas, entonces empieza a descansar y los dolores desaparecen. Es interesantísimo. Luego está, y aquí es donde voy a hablarles del ayuno. Eso fue un ayuno de 7 días. Estuve presentando en un congreso, perdón, en un evento que se dio acá en Costa Rica, se llama The Mentors, y yo abrí el congreso, digamos la sesión. Estaba Guillermo, un nutricionista, Guillermo Rodríguez Navarrete, estaba Marcus Dantus de Shark Tank México, estaba Yokoi Kenji y estaba Ismael Cala. Y yo abrí mi sesión así. Bueno, quiero contarles 3 historias. La primera es que estoy en ayuno de 7 días, llevo al día de hoy 4 días. Y si me ven diciendo cosas así como me voy a desmayar, ya van a entender. Pero después dije, no, todo lo contrario, era una broma. El cerebro funciona de manera extraordinaria cuando uno está en ayuno. No en vano es que se practica el ayuno en las religiones para esos momentos de limpieza, de meditación y de conexión espiritual, porque el cerebro funciona de una manera extraordinaria. Pero lo interesante de todo esto es que yo no tuve hambre nunca, excepto el penúltimo día, o sea, el día 6, ni siquiera el día 7. Y ya les voy a contar por qué. Pero no tuve hambre nunca. Es más, andábamos de viaje en Europa con mi esposa y mi hijo y mi esposa me decía, vamos a comer. Y yo dije, si querés, yo no tengo hambre. Si nos sentamos, yo como, pero yo no tengo hambre. Mi esposa también practica termoterapia, pero era más pensando por nuestro hijo que sí tiene que comer, ¿verdad?
Pero si por mí fuera, yo puedo pasar un día sin comer sin ningún problema. Pasé 7 días haciendo un ayuno por 2 razones específicas. Dicho sea de paso, no estoy promoviendo que usted se vaya a hacer un ayuno. El ayuno, y voy a hablar en un podcast sobre el ayuno que hice y cuáles son las razones, pero yo he estudiado esto a profundidad, lo he practicado múltiples veces, lo aplicamos con nuestros pacientes y esto se debe hacer siempre guiado. Pero estaba contándole a la gente que yo no tengo hambre. Y no tengo hambre, ¿por qué? Porque el frío produce 2 cosas. Número 1, como estamos entrando en la temporada en donde de todas maneras no hay nada que comer, porque todo está bajo el hielo, el cerebro produce, a través de la exposición al frío y las moléculas liberadas, produce el bloqueo de una sustancia que se llama el neuropéptido Y. Y el neuropéptido Y tiene 2 funciones. Número 1, aumentarnos el hambre. Y número 2, activarnos el mecanismo de búsqueda de carbohidratos. ¿Y por qué el frío bloquea el neuropéptido Y? Porque no hay nada que comer. Entonces, no tenga hambre, para empezar. Y segundo, ni siquiera se le ocurra comer carbohidratos porque ni siquiera los va a encontrar. Entonces es mágico porque literalmente uno no tiene hambre. Yo tengo que forzarme a comer. Yo tengo un objetivo de aumento de masa muscular. Entonces, vamos, no es que me estoy quejando. Simplemente tengo que cumplir con una cantidad de proteína para continuar ascendentemente mi ganancia de masa muscular. Entonces me tengo que obligar, pero yo no llego necesariamente con hambre a comer. Y esto tiene que ver por este mecanismo. Entonces, la retórica de la gente siempre es que yo no podría hacer keto porque yo necesito el pan, yo necesito las galletas, yo necesito las empanadas, yo necesito el arroz. Yo no podría vivir sin Coca-Cola. Claro, porque están adaptados al calor, pero en el momento en que se adaptan al frío, en esas 2 semanas críticas, el cerebro dice, bloquéeme la necesidad de comer y bloquéeme el neuropéptido Y. Y la necesidad de carbohidratos, porque de todas maneras no los va a encontrar. Entonces ni se molesten en fantasear con consumir carbohidratos. Y para algunas personas es impensable no comer una merienda en donde haya pan en la tarde. Y para otras personas es como, ni siquiera me pasa por la cabeza. Y tiene que ver con este mecanismo de inactivación del neuropéptido Y. Pero adicionalmente, en la lengua se activan los receptores CD36. Y los receptores CD36 lo que nos hacen es querer comer grasa. Si vamos a comer, usted que lo que se le antoje sea grasa. ¿Por qué grasa? Porque bajo el frío no sobreviven los carbohidratos, pero sí sobreviven los animales. Y los carnívoros, entonces, encontramos un gusto especial por comer cosas que tengan grasa. ¿Y por qué grasa, diría usted? Especialmente si es de fuente marítima. Porque en la grasa es donde vamos a encontrar los omega 6 y los omega 3. ¿Se acuerda que en esa temporada de 2 semanas el cerebro ya empieza una inducción al cambio de la conformación de la célula para que agregue omega 6 y después los omega 3? Y el cerebro se asegura de que uno cuando coma quiera comer de eso. Entonces es donde sucede esta cosa tan impresionante en donde uno deja de tener hambre y si tiene hambre pues simplemente come algo que sostiene el estilo de vida keto y se facilita muchísimo más poder mantener una alimentación que ahora sí va a dar los resultados porque nos deshacemos de la célula de grasa. Por otro lado, hay un aumento de la masa muscular y tiene que ver con que la exposición al frío genera una liberación del Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1, o la hormona IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, es factor de crecimiento similar a la insulina 1, que responde al consumo de carbohidratos, pero como ahora no estamos comiendo carbohidratos, entonces se libera IGF-1 de igual manera. Los receptores de IGF-1 florecen, se vuelven súper sensibles y cuando el IGF-1 actúa, se libera Growth Hormone o la hormona de crecimiento. Entonces, lo que se ha demostrado es que la composición corporal del mamífero en época de hibernación cambia radicalmente. Baja la grasa y la masa muscular se mantiene y hasta aumenta. Y usted diría, ¿cómo? ¿Cómo va a aumentar si no está haciendo ejercicio? Porque la hormona del crecimiento se libera en más concentración y adicionalmente a los receptores del IGF-1 o el Insulin-like Growth Factor 1, la hormona del crecimiento, los receptores de hormona de crecimiento también se vuelven hipersensibles. Y no solo eso, también para la testosterona. Y no solo eso,
Ahora, los niveles bajos de leptina, porque la leptina se sacó agresivamente al principio, generó toda una reacción que ya voy a explicar a nivel de las células de grasa. La magia en este sentido es que la leptina, al empezar a bajar, produce que la formación de los ovocitos, que es la parte de la fertilidad en la mujer, y la placenta tengan una muchísima mejor función. O sea, básicamente los mamíferos están en época de embarazo, típicamente en ese periodo donde están en hibernación. Entonces el cuerpo se asegura de que el frío mantenga el embarazo con bajo consumo de energía. Ojo, aquí no estoy sugiriendo nada que se vaya a hacer termoterapia, nada. Esto se tiene que hacer siempre bajo supervisión y tiene todo un contexto. Pero estoy explicando la biología de por qué se vuelve súper fértil el cuerpo y tiene que ver con la disminución de los niveles de leptina que favorecen la formación adecuada de los ovocitos y el mantenimiento de la placenta. Entonces nos volvemos súper fértiles porque además liberamos también testosterona, y los receptores de testosterona, aunque esa testosterona pueda ser en menor concentración, aumentan su volumen de captación y la reacción es bastante agresiva. El frío, de verdad que una vez a mí se me cayó el pelo cuando estaba estudiando eso. Tal vez ustedes han visto episodios anteriores en donde no tenía pelo. Otro tema fundamental que tiene que ver con la disminución de la inflamación de grado bajo y con el alargamiento de los telómeros es sencillamente que nuestro cuerpo puede utilizar glucosa o puede utilizar grasa. Cuando utiliza glucosa, prácticamente, y aquí me voy a poner un poquito técnico, la glucosa se oxida y se utiliza y se convierte en energía en un citocromo que se llama el citocromo 1. Y el citocromo 1 produce una molécula que se llama NADH, que es sumamente inflamatoria. Es un equivalente reductor, pero produce muchos radicales libres en el citocromo 1. ¿Ok? La grasa, cuando estamos en temporada de exposición al ambiente frío, la leptina produce en la tiroides un cambio de conformación a nivel de la mitocondria, en donde ahora usamos grasa, pero no en el citocromo 1, sino en el citocromo 3. Y en el citocromo 3 no la usamos para generar ATP, que es la molécula que yo utilizaría haciendo ejercicio, por ejemplo, que es la moneda energética de nuestro cuerpo, sino que ese citocromo 3, en vez de convertir la grasa en energía potencial para yo usarla, hace que la grasa se convierta en calor libre. Entonces me sube la temperatura. Estamos hablando, por lo tanto, de que el mantenimiento de la energía para sobrevivir, más el mantenimiento de la energía para subir nuestro calor, se da al nivel del citocromo 3, en donde no producimos radicales libres. Eso quiere decir que los radicales libres, siendo los inductores de otro tipo de inflamación independiente a las citocinas de las que ya hablé, en este caso, estos radicales libres que ahora ya no se producen en alta concentración, es como si utilizáramos un combustible limpio como la electricidad en lugar de la gasolina. No generamos humo. Y como no generamos radicales libres en tanta concentración, las moléculas inflamatorias ahora no se dan en tanta concentración, entonces la carga inflamatoria general de mi cuerpo se viene para abajo. Y eso tiene enormes beneficios en todo sentido, hasta a nivel cerebral. Pero hay otro tema adicional a esta disminución de la inflamación. Y es que al yo utilizar la energía en términos de generación de calor libre, entonces literalmente yo transformo grasa inflamatoria en calor libre. Y ojo, se nos ha dicho siempre que para bajar peso usted tiene que contar las calorías de su metabolismo y compensarlas con las calorías que usted está consumiendo, y si usted come más calorías de las que gasta, entonces va a ganar peso. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué pasa si yo le digo que con la termoterapia o la crioterapia usted abre un mecanismo en donde ahora no necesita gastar la energía a nivel metabólico con ejercicio, sino que usted la empieza a disipar de manera libre? Se vino al suelo completamente la teoría de las calorías, porque ahora usted disipa calor de manera libre. Y esa disipación no solo hace que esta energía que usted está produciendo no produzca radicales libres,
sino que además, al no producir radicales libres, usted toma una zona terminal en la carga genética, en los cromosomas, que se llaman telómeros, y lo que se ha descubierto por Elizabeth Blackburn, que de hecho ganó el Premio Nobel de Medicina, si no me equivoco, en 2009, junto con su grupo, es que los telómeros son como las uñas en nuestros dedos. Digamos que esto es un cromosoma, los que están viendo el video. Un cromosoma tiene 2 palitos para arriba y 2 palitos para abajo, ¿verdad? El cromosoma X, el cromosoma Y, ustedes han visto. Nosotros tenemos una serie de cromosomas y al final tenemos como una uñita que en realidad es como una tira de tejido que es protectora para cuando la célula se está acelerando en desgaste. Entonces ella tiene la función de salir una pequeña porción y venir a corregir los daños de una multiplicación muy acelerada, porque nuestro estilo de vida va muy rápido. Y de esa manera es un factor protector. Pero si yo estoy bajo mucho estrés y estoy consumiendo gran carga de carbohidratos que se utilizan en el citocromo 1 con generación de gran cantidad de radicales libres, los telómeros, que son esta vaina protectora, empiezan a acortarse. ¿Y qué pasa cuando a mí se me acortan los telómeros? Pierdo la capacidad de autofagia. La autofagia es la célula se renueva a sí misma sin asesinarse y utilizar una célula madre. Eso es algo que sucede en el ayuno y que sucede también durante las 2 últimas horas de sueño aceleradamente. La autofagia es la autorreparación, el reciclaje de estructuras que no están funcionando bien dentro de una célula para que las bases estructurales se vuelvan a utilizar y formar otra vez una organela que esté funcionando bien. Eso se llama autofagia. ¿Y qué pasa cuando yo pierdo los telómeros? La autofagia deja de darse porque el cuerpo pierde la capacidad de aplicar la autofagia. Entonces, ahora tiene que estar usando células madre de manera acelerada. Y existe la teoría de que el cáncer proviene de que ya no quedan suficientes células madre y al final la célula tiene que tomar una decisión. El banco de células madre me las volé porque tengo telómeros cortos, estoy viviendo de una manera en donde la carga tóxica mental, emocional, física es excesiva. Estoy necesitando renovar células, pero ya se me acabaron las células. ¿Qué hago? Entonces bloquean el chip de autosuicidio y empiezan a multiplicarse de manera acelerada. Eso es lo que conocemos como un tumor. Y es sumamente interesante esta teoría porque eso significaría, primero, que si yo mejoro la autofagia por medio del ayuno, por ejemplo, entonces estoy favoreciendo la no utilización de células madre forzadamente porque educo a mis células para que puedan funcionar mejor y autogestionarse sin matarse. Y segundo, estoy provocando que los telómeros empiecen a alargarse por medio de la utilización del frío, porque ya no estoy generando energía en el citocromo 1 con alta liberación de radicales libres, sino que lo estoy provocando, el consumo de mi energía viene en el citocromo 3 con menor utilización de radicales libres o generación de radicales libres, por lo tanto mis telómeros ya no se acortan, sino que se alargan y se ha demostrado que existen estrategias para poder alargar nuestros propios telómeros. ¿Y qué pasa ahí? Mi cuerpo ahora adquiere también la capacidad de autofagia independiente al ayuno. Yo ejerzo autofagia porque tengo los mecanismos para hacerlos durante las últimas 2 horas de sueño. Eso significa que ejerzo un efecto anti-envejecimiento. Vamos a ver, de nuevo, mucho de lo que yo puedo hablar tiene que ver con mi propia experiencia. Entonces, hace 2 días tomé un Uber porque tenía el carro en revisión. Y me llevó de mi casa a recoger el carro que ya estaba listo. Y entonces venía hablando con el muchacho, Gustavo se llama, y él decía que había ganado mucho peso, a 130 kilos había ascendido su cuerpo después de pandemia, tiene una niña de 2 años. Y le pregunto yo, ¿qué edad tenés? Y me dice 34, no 32, pero de fijo usted me calcula mucho. Y dice, mamá, jamás como usted, ¿verdad? Y le pregunto, y entonces me dice, ¿y usted qué? ¿Tiene como qué? ¿Como 36? Y le digo, no, 49. Entonces, al final, lo que buscamos es que nuestra biología no se acelere tanto como nuestra edad cronológica
y que por lo tanto cuando yo tengo 70 años esté expresando tal vez la edad biológica de una persona de 50, y cuando tenga 80 tal vez la de una de 55, y cuando tenga 90 tal vez la de una de 60, del estándar social que tenemos. Eso significa que soy más funcional, soy autodependiente, puedo realizar mis tareas de la vida diaria completamente solo. Y eso no tiene valor, de hecho es uno de los 4 proponentes que nosotros tenemos en nuestro propósito, es promover una sociedad en forma, feliz, libre, tener esa capacidad de hacer lo que uno quiera cuando quiera. Tiene que ver con principios que se aplican todos los días. Entonces, bueno, por ahí es una parte súper interesante. Y algo que se ha encontrado, ya para ir cerrando, es que a nivel de atletas de alto rendimiento, la producción de noradrenalina, lo mencioné antes para las células de grasa parda, a nivel muscular empieza a haber una generación de más cantidad de mitocondrias. Eso se llama biogénesis mitocondrial. O sea, básicamente los músculos empiezan a llenar de más mitocondrias porque ellos también inducen calor por medio de el mantenimiento de la temperatura al temblar. ¿Se acuerdan? Al principio les hablé que hay 2 formas de generar temperatura, una a través de la grasa parda y otra a través del temblor de nuestro cuerpo. Y que se ha encontrado que entre 24 a 36 meses de una exposición continua con una alimentación baja en carbohidratos, el VO2 máximo de atletas de alto rendimiento se dispara por encima de 70, llegando a niveles de 80 y 90. Comprobado. Eso significa que es una persona casi que tiene 4 pulmones y 2 corazones en términos de lo que puede hacer. Y tienen una capacidad aeróbica extraordinaria. Lo que pasa es que como hoy somos víctimas de la satisfacción instantánea, en donde todo lo queremos de manera inmediata, entonces difícilmente llegamos a conocer a la media de atletas que se van a aguantar 24 a 36 meses haciendo una exposición continua. Y esos son los outliers. De hecho, existe conocimiento de que tanto Lance Armstrong como Michael Phelps aplicaban esta tecnología en sus entrenamientos. Michael Phelps entrenando en agua de 55 grados Fahrenheit, eso es más o menos a 13 grados Celsius, y Lance Armstrong con un sistema de refrigeración en su casa en donde hacía bicicleta estacionaria, mientras ambos estaban generando, primero que todo, una disipación mágica de energía. Por eso decía Michael Phelps, yo consumo 15,000 calorías al día. Y los científicos se quedaban, pero ¿cómo? No es posible, porque este hombre gasta solo como 4,000 o 5,000 en su entrenamiento. Y las otras 10,000, no, está mintiendo. Claro, es que la disipa en forma de calor. Mientras está entrenando, se está desinflamando, está generando mitocondrias que le dan un muchísimo mayor valor a nivel atlético. Y obviamente, pues el tema de Lance Armstrong con el dopaje y todo, pero lo que se conoce es que todos se dopaban. ¿Y quién era el que ejercía una mayor ventaja? Posiblemente la persona que conocía sobre este tema, porque lo habían investigado en la NASA y en los Sherpa también. La composición corporal, pues lógicamente va a mejorar porque bajamos agresivamente la grasa y la masa muscular aumenta por el tema que les hablaba de la Insulin Growth Factor 1 junto con la hormona de crecimiento. Hay otro tema que ya introduje previamente, pero la autoinmunidad también tiene que ver con un proceso inflamatorio a nivel intestinal que se denomina permeabilidad intestinal. Tiene que ver con varios factores, pero el bajar la carga inflamatoria total ha demostrado que puede lograr revertir la permeabilidad intestinal junto con el manejo de estilo de vida para controlar los otros factores. Y desde ese punto de vista, si además las células inmunológicas las regulamos, las inmunorregulamos y dejamos de que sean agresivas y se vuelvan más meditativas y específicas, entonces pueden dejar de activar un mecanismo de autodestrucción, que es básicamente lo que sucede con una enfermedad autoinmune. Se da la recuperación acelerada y esto se ha demostrado particularmente en personas que realizan deportes de endurance, en donde la exposición al agua fría inmediatamente después hacen que se den recuperaciones más rápidas, menor dolor y la posibilidad entonces de generar mayores cargas en el siguiente entrenamiento porque la recuperación se aceleró, y eso significa que hay un progreso más acelerado que quien no está utilizando el frío. Y finalmente el tema de las lesiones crónicas. Lesiones crónicas dolorosas
que tienen que ver con este factor de inflamación. Cuando la inflamación empieza a bajar y la evidencia muestra que esto produce una disminución en la inflamación, entonces genera efectivamente la desaparición de muchos de esos dolores que son insistentes y limitantes en muchísimos casos. Finalmente, hablamos entonces de mínimo unos 3, nosotros, como se lo recomendamos a los pacientes, y de hecho es el servicio que tenemos acá. Por cierto, no solo esto, ¿verdad? Nosotros, como siempre se los digo, tenemos una filosofía de 10 claves biológicas que les mencioné al principio, en donde con todo gusto nos encantaría ser parte de su transformación para que esta vez sí lo logre para toda la vida, porque incorporamos todos estos elementos que son súper poderosos y nos puede escribir al 63 35 25 62 y también solicitar su cita para poder hacer las inmersiones en agua fría. También tenemos tinas a la venta que vienen para que usted pueda meterles el hielo, son inflables y a un superprecio, entonces puede solicitar información, por supuesto, como somos especialistas en ese tema. Entonces trajimos unas tinas especiales que son las mismas que usamos, que vienen adaptadas para si en algún momento usted quiere dejar de hacer su hielo y quiere usar un chiller y de esa manera pueda producir el frío de manera continua, pero si no, perfectamente lo puede hacer como yo lo hice durante 13 años, que es preparando su propio hielo todos los días. Puede escribirnos de esa manera para obtener información tanto de las tinas, del servicio de termoterapia, o bien pues para nosotros ayudarle con una transformación, ya con una condición autoinmune, o si quiere bajar peso, o no importa, cualquiera que sea el tema. Nosotros no trabajamos con el síntoma, trabajamos con el ser humano para ponerlo en equilibrio y que a partir de ahí empiece a expresar salud de manera continua. Finalmente, hablamos entonces de una exposición de unos 3 minutos como mínimo y puede llegar a más tiempo. Idealmente, sí, todos los días. Hay un tema en particular que tiene que ver con los receptores a nivel de las que se llaman receptores beta, están los tipo 2 y tipo 3, especialmente en personas que utilizan medicamentos beta bloqueadores para problemas de arritmias, hipertensión arterial, problemas del corazón, tal vez en algunos casos también cuando hay hipotiroidismo, se utilizan ese tipo de medicamentos y como son beta bloqueadores, es decir, bloquean los receptores beta 2 y 3, dependiendo del tipo de droga. Generalmente terminan en olol, o sea, el sufijo olol con algún prefijo que le haya puesto la marca, suelen ser beta bloqueadores. Eso puede provocar que una persona no se pueda adaptar al frío correctamente porque no está ejerciendo la función la noradrenalina, por ejemplo. Entonces les hablaba de la necesidad de que sí, la inmersión, por lo menos al principio, para inducir el mecanismo biológico y el cerebro diga, ¡pum!, cambio mi sistema, empiezo a usar la grasa, bajo la inflamación, activo el mecanismo de la leptina para que mi cuerpo genere calor libre y produzco mitocondrias en alta concentración, tanto a nivel celular como en los músculos, como a nivel de las células de grasa parda. Todo esto requiere por lo menos un periodo de 2 semanas continuas a una temperatura de 13 a 10 grados Celsius para abajo. Eso es lo que se ha encontrado. Entonces, bueno, a mí realmente me interesa y me emociona este tema, por eso duramos el doble de lo que normalmente duramos, pero creo que lo merecía por el montón de cosas que se producen. Y como siempre, si esto siente usted que puede ayudarle a alguien a revertir una condición crónica, por favor compártalo y de esta manera podemos unir fuerzas para generar un legado de transformación en la sociedad que tanto lo necesita. Y bueno, por supuesto, ahí estamos nosotros en redes sociales, Philosophy_nutrición, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Puede encontrar esto en versión en video y en audio, tanto en YouTube como en Spotify. Si lo quiere compartir, nada más pone Bienestar al Descubierto y ahí le va a salir todo el playlist. Bueno, muy emocionado de verdad y espero que este en particular genere un cambio, primero mental, de chip, de que podemos activar un mecanismo biológico olvidado de nuestros ancestros, y segundo, el efecto. Usted tiene la capacidad de ser un superhumano si aplica este tipo de consejos que le acabamos de dar. Nos vemos en el próximo episodio.